engancha para la zurda, mete el puntazo. Así empezó el Manchester City contra el Bournemouth por la FA Cup. El primero de los Cherries que se adelantaron al minuto 21, algo a lo que Haaland supo responder después de fallar de penal. El noruego consiguió el empate, pero más adelante pidió el cambio por molestias físicas. Allí dio paso a la entrada de Marmoush. El egipcio tuvo efecto inmediato en el partido, pues fue el que puso el 2-1 arriba para los Citizens. Finalmente, clasificación del Sky Blue a semifinales de la competición más antigua del mundo. Los de Pep jugarán frente al Nottingham Forest y por la otra llave el Palace enfrenta al Aston Villa. Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Aston Villa fue otro que jugó cuartos de FA Cup y lo hizo contra el Preston de segunda división, al que golearon 3-0 con doblete de Marcus Rashford. Los dos primeros tantos del ex United, uno al 58 y otro de penal al 63, para que luego Ramsey cerrara el marcador con el tercero. Y además también se conocieron los otros semifinalistas, el Crystal Palace luego de vencer igualmente 3-0 al Fulham y el Nottingham tras eliminar al Brighton por penales. Seguimos con la liga porque el Barça sigue intratable y Robertito Lewandowski, por supuesto, también. Lewandowski, ¡gol! El Barça ganó en una jornada donde uno de los tres primeros volvió a dar ventaja y donde en el Santiago Bernabéu un Mbappé desatado alcanzó el récord de su ídolo Cristiano Ronaldo. Los merengues se enfrentaron al Leganés en un partido donde Kylian igualó los 33 goles del bicho en su primera temporada con los blancos. Un día espectacular para el francés, que además marcó doblete en la remontada merengue. El primer tanto a la media hora de partido desde los 11 metros y a lo Panenka por parte de Kylian. Luego el Leganés revirtió la cosa con un gol al 33 y otro al 41, pero tras el descanso Bellingham volvió a poner en tablas el juego, que finalmente lo terminó inclinando a su favor el Madrid a balón parado con la Tortuga, que hizo su primer gol de tiro libre en toda su carrera. El Real Madrid de Carlo Ancelotti continúa en una temporada que pinta muy bien para los blancos, pues en Champions son favoritos como siempre. En la Copa del Rey tienen el partido definitivo para el pase a la final frente a la Real Sociedad después de haber ganado como visitante, y cerrarán esta semifinal como locales en el Bernabéu. Y además en Liga continúan en la lucha por el título junto al Barcelona, una lucha que por cierto cada vez toma más en cuenta solo dos equipos, pues ahora el Atlético ha quedado a 9 puntos del Barcelona de Hansi Flick. El entrenador del Real Madrid lo tiene claro, el foco está puesto en todos los campeonatos que está disputando el Real, mientras que continúan sonando rumores de mercado y más después de la salida de Dorival Jr. de Brasil. A Carleto no le preocupa que se hable del tema, pues en este momento su foco está centrado en los 3 campeonatos que disputa el Real Madrid y 4 cuando entra el Mundial de Clubes. Sin embargo, lo que sí es claro es que hay una lista de posibles sucesores a la que se le suma un entrenador que es muy importante en el mundo fútbol. Las imágenes que estamos viendo en este momento podrían repetirse, ¿por qué no? Pero ahora no desde Inglaterra sino desde España, porque el nombre que suena es justamente el de Jürgen Klopp, un entrenador ganador, un entrenador que específicamente sabe lo que es ganar la competencia favorita del Real Madrid, un entrenador respetado en el mundo fútbol, apenas para una plantilla como la del Real llena de estrellas, un entrenador apasionado por el mundo fútbol que caería muy bien a la hinchada blanca, apenas para lo que exige un club como el Real Madrid. Jürgen Klopp por ahora se encuentra descansando por lo menos del puesto como entrenador de fútbol y sería un candidato perfecto para llegar a la Casa Blanca. ¿O ustedes qué opinan del tema? Los leemos abajo en los comentarios, pero es lo que se habla mientras tanto en la prensa inglesa. Jürgen Klopp para el Real Madrid como posible sucesor de Carlo Ancelotti. Ahora, en cuanto al otro equipo de Madrid, el Atlético jugó contra el Español y los del Cholo terminaron pinchando al empatar 1-1. Primer tanto, un golazo de Azpilicueta, pero después el Español respondió con el empate gracias a un penalti. Resultado con el que los colchoneros parecen dejar la carrera por la liga, pero no para Simeone, que aún guarda esperanzas, pues fue claro y dijo: la liga no se define sino hasta las últimas 5 jornadas. Palabras del Cholo tras el partido de liga, en la que en otros resultados tuvimos la victoria del Rayo ante el Alavés, el 2-1 de la Real al Valladolid y la derrota del Getafe contra el Villarreal. Y ahora sí nos vamos para el último partido, el del Barcelona contra el Girona, en el que los dirigidos por Hansi Flick aseguraron su puesto como líder de la competición, 3 puntos por encima del merengue, con un clásico por disputar el 11 de mayo, que seguramente dará la pista final de cuál equipo se quedará con esta liga. El primer gol del partido llegó en propia puerta del Girona, luego Danjuma empató iniciando la segunda parte y después el Barça ya pasó por encima de la
visita. Una goleada 4-1 donde el conjunto culé jugó sin Rafinha, que descansó tras estar con Brasil, y donde Lewandowski se llevó el protagonismo al marcar doblete y así seguir aumentando su cifra de pichichi a los 25 tantos, dejando ya 40 goles en todas las competiciones con el Barça esta temporada, cifras brutales para el delantero de 36 años de edad. Gol de Levi al 61, quien repitió al 77, y luego apareció otro de los goleadores del Barça, el tiburón Ferran Torres, que marcó el último del encuentro y el que ya es el número 20 a su cuenta en esta temporada. En Alemania también hubo fútbol, pues el Borussia Dortmund se enfrentó al Mainz para ver si podían sumar 3 puntos vitales para subir en una tabla de clasificación en la que no van del todo bien, mientras que el Mainz buscaba ganar para afianzar más su cuarto puesto en liga. Y al final, ¿quién se llevó la victoria? Las abejas, con un 3-1 en el marcador. Goles de Maximilian Bayer y otro de Emre Can en los primeros 45 minutos. En la segunda mitad, Bayer volvió a anotar y el Mainz descontó al 76. Y en otros partidos, el Unión Berlín venció al Friburgo, al igual que el Frankfurt por la mínima contra el Stuttgart. ¿Trent Alexander-Arnold aún podría quedarse en el Liverpool? Pues bien, para el exjugador de los Reds, Stephen Warnock, sí, pero esto solo si el club reduce la brecha salarial que tiene con Van Dijk y Salah, quienes ganan significativamente más. 14 millones de euros para el central y 22 millones para el faraón, cifras alejadas de los 10 millones que recibe hoy Arnold, que entonces, según lo dicho por Warnock, aún podría renovar si se discute un mejor pago. Pero mientras que unos aún tienen la esperanza de que el lateral se quede, otros ya lo despiden de alguna manera. Ese es el caso del exjugador inglés Paul Merson, que en un programa defendió a Arnold de los ataques que ha recibido, dando además un mensaje para los fanáticos: no veo dónde está el problema, creo que los hinchas del Liverpool deberían estar felices por él, hay que desearle lo mejor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se va o se queda? La Juventus estrenó técnico de buena manera, pues ganaron ante el Genoa por la mínima gracias al tanto de Kenan Yıldız, un gol que llegó al minuto 25 y a pase de Dusan Vlahovic. Con este resultado, la vecchia señora se queda con 3 puntos vitales que los deja ya a un solo puesto de la próxima Champions, que por ahora lo tiene el Bologna tras ganar igualmente 1-0 ante el Venezia en esta jornada liguera, donde el Como empató con el Empoli, la Roma cayó ante el Lecce, el Cagliari goleó al Monza y donde la Fiorentina se impuso ante la Dea. El Mónaco le hago la fiesta al PSG y no lo dejó celebrar el título de la Liga por anticipado, a pesar de que los de Luis Enrique golearon de manera contundente al Saint Etienne con un 6-1. La paliza parisina comenzó de hecho con ventaja para el Saint Etienne, pero después de eso todo fue del PSG. El primero lo hizo Gonzalo Ramos de penal, luego en el segundo tiempo Kvaratskhelia puso el suyo, Doué anotó su primer tanto del partido, Joao Neves encajó el 3-1, tras esto Doué repitió consiguiendo su doblete y el último de la goleada lo hizo Mbappé en el último minuto reglamentario. Un grandísimo resultado para los parisinos, que no quedaron tan contentos como querían, pues la obtención del título dependía de un empate o derrota del Mónaco ante el Niza, algo que no pasó, pues los del Principado terminaron ganando su encuentro 2-1. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. Trying to protect your soul.